Mi esposo tuvo un accidente y terminó en el hospital. En el cuarto de al lado, nadie venía a visitar a una ancianita. Yo le llevaba comida 3 veces al día. Antes de que le dieran el alta, me tomó de la mano y susurró, «Huye de él». Antes de que la historia nos atrape por completo, escriban unas palabras sobre ustedes. ¿De dónde son y qué edad tienen? Valoro a cada persona que está conmigo en este momento. Que disfruten la escucha. La llamada sorprendió a Julia mientras revisaba unas facturas. Un jueves cualquiera. El bochorno de la oficina. El aire acondicionado se había descompuesto desde la semana pasada y nadie tenía prisa por arreglarlo. El número que apareció en la pantalla era desconocido. Quiso colgar, pero su dedo se deslizó por sí solo hacia el botón verde. Julia Morales García. Le hablamos de la sala de urgencias del Hospital General número 3. Su esposo, Gael Hernández, ingresó con nosotros después de un accidente de tránsito. Lo que pasó después, Julia apenas lo recordaba. Creyó que el teléfono se le había caído. Tomó su bolsa y salió corriendo, sin apagar la computadora, sin cerrar la oficina. En el taxi, se aferraba al cinturón de seguridad y susurraba algo incoherente. Ni siquiera una oración, sino una súplica dirigida a quién sabe quién. Que todo siguiera como antes. Que su hogar no se derrumbara, que no perdiera lo que había construido durante 5 años. Curiosamente, en ese momento casi no pensaba en Gael, en su dolor. La aterraba el vacío que podría abrirse si algo le sucedía a su rutina de vida. Traumatología la recibió con olor a cloro y el zumbido de las lámparas fluorescentes del techo. Julia deambulaba por el pasillo hasta que una enfermera le señaló la puerta correcta. Gael estaba acostado en una cama alta, con la pierna enyesada y suspendida en una tracción. Debajo del ojo se le formaba un moretón violáceo y fresco. Ella se abalanzó hacia él, le tomó la mano. Las palabras brotaron solas. «Dios mío, Gael, ¿cómo estás? ¿Te duele? ¿Qué dicen los doctores?» Me asusté tanto cuando me llamaron. Pensé lo peor, pensé. Hasta que te apareces, la interrumpió él, sin siquiera girar la cabeza. Llevo aquí desde la hora de la comida. ¿Dónde andabas metida? Julia se detuvo en seco, tragándose algo amargo que se le había atorado en la garganta. Me llamaron hace apenas 1 hora. Vine en cuanto pude. 1 hora, resopló él, mirando el techo. Bueno, ya que. Tráeme algo decente de comer, la porquería del hospital me da asco. Y cómprame agua, pero sin gas, ya sabes cuál me gusta. Ella asintió, aunque él no la miraba, y salió al pasillo, convenciéndose a sí misma de que su esposo solo estaba irritable por el dolor, que una fractura era algo serio y que cualquiera en su lugar estaría de mal humor. Cerca del cuarto de al lado, en una banca de madera despintada, estaba sentada una mujer mayor con una pierna igualmente enyesada. Miraba hacia la salida, como miran las personas a las que nadie ha esperado en mucho tiempo y que ya no esperan nada. Sus delgadas manos descansaban sobre sus rodillas, y su cabello cano estaba trenzado en una pulcra trenza. ¿Necesita ayuda?, preguntó Julia, deteniéndose. La anciana levantó hacia ella unos ojos azules y desvaídos. Gracias, hija. Solo salí a tomar un poco de aire, en el cuarto hace mucho calor. ¿Y su familia? ¿Ha venido alguien a verla? La anciana negó con la cabeza, y en ese movimiento había tanta resignación habitual que a Julia le dolió algo por dentro. Mi hijo trabaja por turnos en las plataformas petroleras del Golfo. Prometió venir en cuanto pueda escaparse. Por ahora estoy sola. Déjeme traerle algo de la cafetería. ¿Quiere comer algo? Ay, no, mi niña, no te molestes. No es molestia, dijo Julia, con más firmeza de la que pretendía. ¿Qué se le antoja? ¿Un caldo de pollo? ¿Un poco de arroz? Doña Elvira, así se llamaba la anciana, aceptó el caldo y un huevo cocido. Julia se dirigió a la cafetería, haciendo 2 listas mentales. Para Gael, las milanesas que tanto le gustaban, pan fresco, agua embotellada sin gas. Para la anciana, algo ligero y nutritivo para su recuperación. La diferencia entre ambas listas no le pareció extraña en ese momento. Al regresar, primero le llevó la comida a su esposo. Gael tomó el recipiente en silencio, lo abrió, picoteó la milanesa con el tenedor. Ni siquiera dijo gracias, simplemente empezó a comer, con la vista clavada en su teléfono. ¿Necesitas algo más?, preguntó Julia, de pie junto a la cama. Quizás que te traiga un libro o... Ya vete. Mañana vienes más temprano. Ella salió y se dirigió al cuarto de mujeres. Doña Elvira recibió el caldo con ambas manos, como si fuera una joya. Sus ojos brillaron, enrojecidos en los bordes. Hija, susurró, qué buena eres, que Dios te lo pague. Deja que te pague yo. Tengo un poquito de dinero, toma.
Se estiró hacia su buró, pero Julia detuvo su mano con suavidad. No es necesario, de verdad. No me gusta deberle nada a nadie, dijo la anciana con seriedad. Ya no soy joven. No quiero dejar deudas pendientes. Esto no es una deuda. Coma, antes de que se enfríe. Los días siguientes se fundieron en una rutina monótona. Temprano por la mañana, Julia llegaba con el desayuno casero para Gael y pasaba por la cafetería a comprarle algo a doña Elvira. Por la noche, repetía el mismo ritual con la cena. Ayudaba a la anciana a llegar al baño. Una vez, apenas alcanzó a sujetarla cuando resbaló en el linóleo pulido. Doña Elvira pesaba tan poco que Julia temió romperle algo más. La anciana le agradecía cada vez la llamaba, hija, cada vez intentaba darle unos billetes arrugados que Julia, invariablemente, le devolvía a la palma de su mano. Gael se volvía cada vez más irritable. Al tercer día, arrojó la cuchara en el recipiente con tal fuerza que las salpicaduras mancharon la cobija. Otra vez lo mismo. Ya me hartó. ¿Tan difícil es pensar en algo diferente? Mañana puedo preparar otra cosa. Dime qué quieres. No quiero nada. Mejor vete con tu viejita, si tanto te interesa, y a mí déjame en paz. Julia se quedó paralizada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, y siguió convenciéndose a sí misma. Está agotado por el reposo, tiene miedo, no está acostumbrado a ser dependiente. Eres mejor que una hija para mí, le dijo doña Elvira esa misma noche, mientras Julia le acomodaba la almohada. Ella le devolvió la sonrisa, pero fue una sonrisa torcida, porque algo dentro de ella se había estremecido y movido, como el hielo que se agrieta en un río. Al quinto día, un hombre delgado de unos 50 años, sin afeitar y con las mejillas hundidas por el cansancio, irrumpió en el cuarto de doña Elvira. Cayó de rodillas frente a su madre, justo en medio de la habitación, le tomó las manos y apoyó la frente en ellas. Mamá, perdóname por tardar tanto. El turno no me dejaban salir. Vine en cuanto pude. Alex, hijito. Doña Elvira le acarició la cabeza. Lo importante es que llegaste, gracias a Dios. Y no estuve sola. Mira, te presento a Julita. Si no fuera por ella, no sé cómo habría sobrevivido aquí. Alejandro se levantó, se volvió hacia Julia, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias. ¿Cuánto le debo? Le pagaré lo que usted me diga. No me debe nada. Así no se puede, intervino doña Elvira. Alex, espera. Julita, acércate. Sacó de debajo de la almohada un pañuelo cuidadosamente doblado con no me olvides bordados en el borde y lo puso en la mano de Julia. Dentro había un papel, amarillento y gastado en los dobleces. Julia lo desdobló y vio un viejo billete de 1000 pesos, de esos de antes de la devaluación. Algo dentro de ella se rompió. ¿Qué es esto?, preguntó, y su propia voz le sonó ajena, ronca por las lágrimas que amenazaban con salir. ¿Es una broma? Le he traído comida durante 5 días, la he ayudado, he pasado noches sin dormir, y usted me da un papel que ya ni aceptan en las tiendas. Julia misma no entendía de dónde venía tanta rabia. El cansancio acumulado, las noches en vela en el sillón junto a la cama de su esposo, su silencio y sus reproches, todo estalló y se derramó sobre la persona que menos lo merecía. Desde el pasillo llegó una voz familiar. Gael estaba de pie en la puerta, apoyado en unas muletas, y miraba a su esposa con una sonrisa torcida. Ya ves, para que te metes donde no te llaman. Tú sola te lo buscaste, ahí tienes tu agradecimiento. Doña Elvira no apartó la vista del rostro de Julia. Extendió la mano y le apretó suavemente los dedos, que aún estrujaban el viejo billete. No quise ofenderte, hija, dijo en voz baja. Quería protegerte de un mal mayor. Un mal que, quizás, vive en tu propia casa. Tiró de la mano de Julia y la sentó a su lado, en el borde de la cama. Escúchame, a esta vieja. Hay cosas que parecen valiosas, pero por dentro están vacías. Mira este billete. Antes era mucho dinero, se podía vivir un mes con él. Ahora es solo un papel, un recuerdo. Así son a veces las palabras. Suenan a amor, a familia, pero si le escarbas un poco, es pura mentira. Gael bufó en la puerta y se fue cojeando de regreso a su cuarto. Doña Elvira lo siguió con la mirada y luego se volvió de nuevo hacia Julia. Vamos al pasillo, hija, tenemos que hablar. Salieron del cuarto y se sentaron en la misma banca donde Julia había visto a la anciana el primer día. Doña Elvira comenzó a hablar en voz baja, inclinándose hacia ella. Dime una cosa, Julita. Cuidaste de mí, una vieja extraña, durante 5 días. Pero cuidar de tu esposo, ¿te resultó fácil? Julia abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no sabía qué decir. Él está enfermo. Le duele. No me refiero a eso.
Te pregunto, ¿ese cuidado te trajo alegría o fue solo una carga? El silencio respondió por ella. Ahora recuerda los últimos meses, continuó doña Elvira. ¿Te miraba como antes? ¿Cenaban juntos? ¿Hablaban con confianza? ¿O cada vez más te daba la espalda? Julia recordó sus llegadas tardías, el teléfono que nunca dejaba sin supervisión, las respuestas monosilábicas a sus preguntas, su espalda en la cama cuando ella quería abrazarlo. Recordó la cena que había preparado con tanto amor, y como él apartó el plato diciendo, no me gustó, aunque antes siempre pedía más. Es que trabaja mucho, dijo, pero las palabras sonaron patéticas incluso para ella. Doña Elvira se levantó con sus muletas y se dirigió lentamente hacia el cuarto de Gael. Julia quiso detenerla, pero la anciana hizo un gesto para que no se moviera. Deteniéndose en la puerta, preguntó en voz alta para que se oyera en todo el pasillo. Disculpe, joven, ¿le ha dicho a su esposa una sola palabra amable en todos estos días? Ella viene a verlo diario, le cocina, lo cuida. ¿Le ha agradecido aunque sea una vez? Gael levantó la cabeza del teléfono y miró a la anciana con una expresión de asco y perplejidad. Cuidar a su esposo es la obligación de una esposa. ¿Qué hay que agradecer ahí? Doña Elvira asintió, como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba, y regresó con Julia. Ella seguía sentada en la banca, incapaz de moverse, mientras por su mente desfilaban imágenes de los últimos meses, encajando en un patrón que se había esforzado tanto por ignorar. La anciana se sentó a su lado, tomó su mano y dijo lentamente, con peso en cada palabra. Recuerda esto, hija, una persona agradecida es una persona feliz. Pero quien considera el cuidado de otros como una obligación, vivirá toda su vida con amargura, y envenenará con esa amargura a quienes lo rodean. Julia se quedó mirando el viejo billete en su palma. Un papel que alguna vez significó algo y ahora era una cáscara vacía, el recuerdo de un valor inexistente. Y de repente, lo entendió con una claridad penetrante, casi físicamente dolorosa. Su matrimonio no era una crisis que se pudiera superar. Era un diagnóstico. La conversación fue interrumpida por el timbre agudo e insistente de un teléfono. Rompió el silencio del pasillo del hospital tan de repente que Julia se sobresaltó. A través de la puerta entreabierta del cuarto, vio como Gael agarraba el teléfono del buró y miraba la pantalla con la expresión de alguien sorprendido en medio de algo vergonzoso. En la pantalla brillaba una sola letra. Él le colgó la llamada a toda prisa. Miró hacia la puerta y metió el teléfono debajo de la almohada con un movimiento tan rápido y furtivo que a Julia le dolió algo en el pecho. ¿Quién era?, preguntó ella, entrando en el cuarto y tratando de que su voz sonara normal, cotidiana. Del trabajo, respondió él demasiado rápido, sin mirarla a los ojos, observando en su lugar sus propias manos sobre la cobija. Es por un proyecto, ya me tienen harto. Uno aquí convaleciente y ellos molestando por cualquier cosa. Ella asintió, pero algo dentro de ella se contrajo y no se relajó. La sensación era parecida a la de darte cuenta de que olvidaste apagar la plancha cuando ya estás lejos de casa. Recordó un incidente de hacía 3 semanas. El teléfono de Gael se había resbalado y caído en el lavabo mientras se afeitaba, y él entró en pánico, no por un trozo de plástico y cristal, sino por algo vital, algo sin lo cual no podía existir. Corrió a repararlo esa misma tarde, aunque normalmente posponía cualquier cosa con cientos de excusas, y a sus preguntas respondía con irritación, no te metas, yo lo resuelvo, ¿tú qué sabes de tecnología? Doña Elvira esperó a que Julia saliera al pasillo y la atrajo hacia ella con su mano seca y ligera. No le preguntes nada ahora, susurró, inclinándose tan cerca de su oído que Julia sintió el calor de su aliento. Si le preguntas, te mentirá otra vez. Solo se volverá más cuidadoso, aprenderá a borrar sus huellas. Si quieres saber la verdad, abre los ojos. Y para abrir los ojos, necesitas pruebas. Sin ellas, solo eres una esposa celosa. Con ellas, eres alguien que sabe por lo que lucha. ¿Qué pruebas? Joe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tú misma lo sabes, su teléfono, sus mensajes, el dinero. Te has dado cuenta de que esconde la pantalla cuando estás cerca, ¿verdad? Se voltea, espera a que salgas de la habitación. Julia lo había notado muchas veces, pero siempre encontraba una explicación. Siempre se tranquilizaba a sí misma. Un correo de trabajo confidencial, una sorpresa de aniversario que estaba preparando en secreto, la simple costumbre moderna de tener el teléfono siempre a la mano. ¿Y tu suegra? ¿Cómo te trata?, preguntó la anciana, cambiando de tema tan bruscamente que Julia se sintió desconcertada. Doña Lidia, bueno, Julia titubeó, buscando palabras que no sonaran a queja. Ella cree que no soy lo suficientemente buena para su hijo, que él podría haber encontrado a alguien mejor.
¿Te lo dice así, directamente? No directamente, pero me lo da a entender. Con cada mirada, cada suspiro, cada comparación con la hija de alguna amiga que cocina mejor, gana más dinero y respeta a su esposo como se debe. Doña Elvira negó con la cabeza, y en ese gesto había la amargura de alguien que ha visto demasiado en la vida y a quien ya nada puede sorprender. Hay familias, hija, que exigen sumisión de la esposa mientras les es útil, mientras les sirve. ¿Y cuándo decide irse? Quieren que se vaya con las manos vacías y sintiéndose culpable de todo, sin un centavo, sin un techo, sin una buena palabra. No caigas en esa trampa. He visto muchas como ellas en mi vida. Julia quiso objetar, decir que los Hernández eran una familia normal, que su suegra era simplemente estricta, exigente, educada con otras costumbres. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miró a través de la puerta de cristal del cuarto hacia Gael. Estaba sentado, recargado en la almohada, ya había sacado el teléfono y estaba tecleando algo, y en sus labios jugaba una sonrisa, suave y tierna, una sonrisa que Julia no había visto en mucho tiempo y que, claramente, no era para ella. Esa noche, Julia no durmió. Se sentó en el sillón junto a la cama de su esposo, escuchando su respiración acompasada, mirando las sombras que proyectaba la luz del pasillo, y pensaba en las palabras de la anciana, repasándolas una y otra vez. Gael se durmió como a las 2 de la mañana, vencido por los analgésicos. Su teléfono estaba sobre el buró, con la pantalla hacia abajo, como siempre, como cada día de su vida juntos. Antes, eso parecía una simple costumbre, ahora, parecía una prueba. Se levantó de puntillas, tratando de no hacer crujir el sillón, de no rozar el buró, de no delatarse con el más mínimo sonido. Tomó el teléfono, se acercó a la ventana, donde la luz de un farol de la calle iluminaba lo suficiente como para ver la pantalla. La contraseña. Intentó la fecha de su boda, esa misma fecha que él había jurado recordar para siempre. No funcionó. El cumpleaños de Gael tampoco. Entonces, tecleó el cumpleaños de Gael seguido de su año de nacimiento, y la pantalla parpadeó y se desbloqueó, revelando lo que estaba oculto. La aplicación de mensajería se abrió de inmediato. Los últimos mensajes colgaban como notificaciones no leídas. Y Julia vio la conversación con el contacto, L. El nombre en el perfil, Lucía. Corazones, palabras cariñosas, fotos. Una mujer de unos 30 años con cabello castaño, con un vestido de verano frente al mar, en un restaurante con una copa de vino, en un departamento de paredes blancas y muebles modernos. Te extraño, ¿cuándo vienes? Ya no puedo esperar. Te amo, mi amor. Y las respuestas de Gael. Las mismas palabras que no le había dicho a Julia en un año, quizás más. Las mismas entonaciones que ella casi había olvidado. Un mensaje la golpeó en el estómago, dejándola sin aire. Aguanta un poquito más, mi amor. Ella confía en mí ciegamente, no sospecha nada. Arreglaré todo y estaremos juntos, te lo prometo. Julia leía y no podía llorar. Las lágrimas se habían agotado de antemano, se habían secado por dentro sin llegar a derramarse. Confía en mí ciegamente. Eso era su confianza a los ojos de él, no una virtud, no una señal de amor, sino una debilidad conveniente, una herramienta que había explotado durante los 5 años de su matrimonio. Siguió desplazándose por la conversación, incapaz de detenerse aunque cada mensaje le causaba dolor, y encontró capturas de pantalla de transferencias bancarias. 5,000 pesos, 8,000, otra vez 5,000. Cada mes, con regularidad. De su cuenta conjunta a una tarjeta a nombre de Lucía N. Recordó cómo ella misma ahorraba en ropa, compraba una crema más barata, renunciaba a ir a la estética, usaba el mismo abrigo por 3ª temporada, guardando dinero para un mal día, para el futuro, para los hijos que planeaban tener. El mal día había llegado, solo que no era para el que se había estado preparando. Julia apagó la pantalla y volvió a colocar el teléfono en su lugar, exactamente como estaba, con la pantalla hacia abajo, en el mismo sitio sobre el buró. Gael no se movió, ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. Ella regresó al sillón y se quedó sentada hasta el amanecer, mirando la oscuridad y sintiendo como algo se reestructuraba en su interior, como una casa después de un terremoto. Las paredes eran las mismas, pero los cimientos ya eran otros, y vivir en esa casa como antes ya no sería posible. Por la mañana, fue a casa a buscar ropa limpia para Gael. Eso fue lo que le dijo, y él solo asintió, sin apartar la vista del teléfono. El departamento la recibió con silencio y desorden. Platos en el fregadero, ropa tirada, la cama sin hacer, polvo en los estantes que nadie había limpiado. Abrió el cajón superior de la cómoda, donde guardaban los documentos importantes, y se quedó helada,
sin poder creer lo que veía. Vacío. Las escrituras del departamento, el contrato de compraventa, la libreta de ahorros, sus papeles conjuntos, todo había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Julia registró toda la cómoda, luego el armario, el escritorio, el tapanco. Sin resultado. Marcó el número de Gael, tratando de que su voz sonara tranquila, normal, sin sospecha. Gael, ¿sabes dónde están los documentos del departamento? Quería buscar la póliza del seguro, pero el cajón está vacío. Los tengo yo, respondió él con irritación, sin siquiera intentar ocultar su molestia. Es más seguro así. En el hospital no tengo nada que hacer, así que estoy poniendo los papeles en orden. ¿Para qué necesitas los papeles del departamento ahora? ¿Qué orden les vas a poner? Una pausa larga y pesada. Luego, con un tono frío, cortante, que no admitía réplica. Ya te dije, si confías en mí, no te metas. Estoy arreglando las cosas. Colgó, y Julia se quedó de pie en medio de la habitación, apretando el teléfono con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Las palabras de la anciana habían sido proféticas. No solo la engañaba, estaba preparando el terreno, despejando su camino para la retirada, asegurándose una salida con el máximo beneficio. El departamento fue comprado durante el matrimonio, pero escriturado a nombre de Gael. Así es más fácil con el papeleo, había dicho él entonces, y ella había aceptado sin la menor objeción, porque confiaba, porque la palabra, familia, aún significaba algo. Ahora, esa palabra sonaba como una burla, una mofa de su ingenuidad. Ese mismo día, Julia encontró en internet a una abogada con buenas reseñas y agendó una consulta gratuita. Sentada en una pequeña oficina frente a una mujer con una blusa impecable, describió la situación hipotéticamente, sin dar nombres, tratando de hablar de manera distante, como si se tratara de la vida de otra persona. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por mitades según el Código Civil, explicó la abogada con paciencia, acostumbrada a estos casos, incluso si el departamento está a nombre de uno solo de los cónyuges. Pero necesita pruebas de los pagos conjuntos, estados de cuenta, recibos de servicios, transferencias, todo lo que confirme su participación en la adquisición y mantenimiento de la propiedad. ¿Y si esa persona, ya se llevó los documentos? Eso no cambia nada desde el punto de vista legal. El derecho de propiedad no depende de dónde estén los papeles, pero complica el proceso, lo alarga. Le aconsejaría que empiece a reunir pruebas ahora mismo, sin demora, capturas de pantalla de las transacciones bancarias, copias de cualquier papel que pueda conseguir, testimonios si alguien puede confirmar su versión. Y lo más importante, no alerte a la otra parte de sus intenciones hasta el último momento. Julia salió del despacho con el corazón latiendo con firmeza. Por primera vez en muchos días, no sentía confusión, sino una dirección, una comprensión de lo que debía hacer. Por la noche, hizo capturas de pantalla de todos los estados de cuenta del último año, los guardó en una carpeta separada en su teléfono y los subió a la nube, a un lugar al que Gael no tenía acceso. Los sentimientos vagos se estaban convirtiendo en una imagen clara, y esa imagen, con toda su fealdad, le proporcionaba un extraño alivio. Ahora conocía al enemigo. Al día siguiente, doña Lidia apareció en el hospital. La suegra entró en el cuarto con una olla de sopa casera y, desde la puerta, arremetió contra Julia sin siquiera saludar. ¿Pero qué está pasando aquí? Gael me llama, se queja. Que su esposa lo tiene muerto de hambre, comiendo la porquería del hospital mientras ella anda quién sabe dónde. ¿Acaso piensas en tu marido o solo en ti misma, como todas las jóvenes de ahora? Le traigo comida todos los días, comenzó Julia, pero su suegra ya no la escuchaba. Descartó sus palabras como si fueran una mosca molesta. Se sentó junto a su hijo en el borde de la cama, y su voz cambió instantáneamente a un arrullo meloso, irreconocible. Gaelito, mi niño, aquí tienes un caldito de mamá, de verdad casero, no esas porquerías de sobre que venden. ¿Qué se puede esperar de las jóvenes? No saben hacer nada, solo gastar dinero y hablar por teléfono. Luego se giró hacia Julia, y su rostro volvió a endurecerse, evaluador. ¿Y tú qué haces ahí parada como un poste? Seguro la casa es un desastre. Ella aquí, paseándose por el hospital, corriendo a ver a viejas extrañas con su caridad. Gael me lo contó todo. Desatiendes a tu propio marido para ayudar a desconocidos, como si te fueran a dar una medalla por eso. Julia guardó silencio. Antes, habría empezado a justificarse, a disculparse, a explicar, a demostrar. Ahora, simplemente escuchaba y memorizaba cada palabra, cada entonación, cada mirada de desprecio. Por la noche, doña Lidia la llamó a casa.
Gael se queja de que te has vuelto nerviosa, irritable, que te ofendes por todo. Mantener a un hombre es un trabajo, querida. Un trabajo diario y poco agradecido. Si no sabes, aprende, antes de que sea tarde, porque ya sabes cómo son las cosas. Las esposas van y vienen, pero la familia se queda. Y luego nadie se acordará ni de cómo te llamabas. Entendido, doña Lidia, dijo Julia, con voz plana, sin emoción. Gracias por el consejo. En el pasillo del hospital, se encontró por casualidad con Simón Castillo, un pariente lejano de Gael que trabajaba allí como camillero desde hacía muchos años. La miró de forma extraña, con compasión en los ojos. Claramente quería decir algo, pero no se atrevía, buscaba las palabras. ¿Cómo está Gael?, preguntó finalmente, para romper el silencio. Mejorando. Pronto le darán el alta. Qué bueno, qué bueno. Hizo una pausa, miró a su alrededor y añadió en voz baja, oye, Julia, por si acaso, no cuentes con mi tía Lidia. Ella por Gael es capaz de arrancarle el cuello a cualquiera. No le importa si tiene razón o no, aunque se lo demuestres 1000 veces. El amor de madre es así, ciego. Julia asintió, sin preguntar a qué se refería, sin averiguar de dónde lo sabía. Ya lo entendía todo. El día que le dieron el alta a doña Elvira, Alejandro llegó temprano por la mañana. Subió las pocas pertenencias de su madre al coche, habló con los médicos sobre las recomendaciones y los medicamentos, y arregló todo el papeleo. Se llevaban a la anciana a un pueblito en el estado. Allá la ayudarían sus parientes mientras se recuperaba del todo, estaría más tranquila. Antes de irse, doña Elvira llamó a Julia al pasillo, la tomó de la mano con sus dedos secos y ligeros y la apretó con toda la fuerza que le quedaba. Recuerda lo que te dije, susurró, mirándola directamente a los ojos. Guarda todo lo que has visto y lo que sabes. No creas en promesas vacías. No creas en palabras bonitas. Si me necesitas, Alex te dará mi número. Llámame cuando quieras. Soy vieja, pero la cabeza todavía me funciona y algo entiendo de la vida. Gracias. Joe sintió que se le hacía un nudo en la garganta, que le costaba hablar. No sé qué habría sido de mí sin usted. Seguiría viviendo a ciegas, creyendo hasta el final. Doña Elvira sonrió con calidez y tristeza, con la comprensión de quien ha pasado por algo similar. Tú me trajiste comida, yo te abrí los ojos. Estamos a mano, hija. Así funciona la vida. Un favor se paga con otro, solo que no siempre con la misma moneda, no siempre como uno espera. Alejandro tomó a su madre del brazo y la ayudó a llegar al elevador, sosteniéndola a cada paso. En las puertas, doña Elvira se dio la vuelta y le dirigió a Julia una larga mirada. Parecía que quería decir algo más, algo importante, pero cambió de opinión. Decidió que lo esencial ya estaba dicho. Las puertas del elevador se cerraron con un suave susurro, y Julia se quedó sola en el pasillo vacío del hospital, apretando en el bolsillo el viejo billete, que ya no le parecía un insulto, sino algo completamente diferente. Ese papel, descolorido e inútil en cualquier tienda, se había convertido en un talismán, un recordatorio de que a veces se necesita a un extraño, un encuentro casual, una palabra inesperada, para ver lo evidente que se esconde frente a tus narices. La anciana había entrado en su vida por accidente, pero lo había cambiado todo. Le había enseñado a mirar con los ojos abiertos, a escuchar no solo las palabras sino también el silencio, a defenderse donde antes solo aguantaba. Ser una buena persona es una bendición, pero ser buena sin saber defenderte es un camino a ninguna parte. Y Julia había caminado por ese camino demasiado tiempo. Se quedó junto a la ventana, observando cómo, en el estacionamiento de abajo, Alejandro ayudaba a su madre a sentarse en el coche, cómo se cerraba la puerta, cómo el auto arrancaba y desaparecía tras una curva. Ahora estaba sola, con el conocimiento adquirido, con las pruebas reunidas, con una clara comprensión de lo que le esperaba y contra quien tendría que luchar. Era hora de actuar. A Gael le dieron el alta 3 días después de la partida de doña Elvira. Julia fue a recogerlo para llevarlo a casa, como se esperaba de una esposa, en silencio, sin reproches, sin preguntas. Durante todo el trayecto en taxi, él miró por la ventana. Ella miró sus propias manos, que descansaban en su regazo, y entre ellos pendía un silencio que ninguno se atrevía a romper. En casa, le ayudó a acomodarse en el sofá, le llevó agua, le acomodó la almohada bajo la pierna enyesada. Movimientos habituales, realizados mecánicamente, sin la calidez que alguna vez tuvieron. Te has vuelto muy extraña, dijo Gael, mirándola desde abajo. Estás callada todo el tiempo. ¿Pasó algo? No pasó nada, respondió Julia con calma. Solo estoy cansada. Se fue a la recámara y empezó a empacar sus cosas.
Solo sus pertenencias personales, las que le pertenecían antes y durante el matrimonio. Ropa, documentos, fotos de sus padres, algunos libros, cosméticos. La maleta que habían comprado juntos para un viaje a Cancún hacía 3 años se llenaba lenta y metódicamente, y cada objeto guardado dentro cortaba otro trozo de su vida pasada. ¿A dónde crees que vas? Gael apareció en la puerta de la recámara, apoyado en una muleta, y en su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó algo parecido a la confusión. A casa de mi mamá. Me quedaré allí un tiempo. ¿Cómo que, te quedarás? ¿Me estás dejando? Julia cerró la maleta y se enderezó, mirándolo directamente, sin el habitual deseo de desviar la mirada. Sí, Gael. Me voy. ¿Por qué? ¿Por esa viejita y sus tonterías? Julia, eres una mujer inteligente. ¿De verdad vas a...? Vi tus conversaciones con Lucía, lo interrumpió ella con calma, una calma que le sorprendió por lo fácil que le resultó. Vi las transferencias. Lo vi todo. Él se quedó en silencio, y en ese silencio había más verdad que en todas sus palabras de los últimos 5 años. Julia tomó la maleta, pasó a su lado hacia el pasillo y se puso el abrigo. Julia, espera, hablemos. No es lo que piensas. Puedo explicarlo. No hace falta, dijo ella, abriendo la puerta. Ya lo entendí todo. El taxi le esperaba afuera. Se sentó en el asiento trasero, le dio al conductor la dirección de su madre al otro lado de Puebla, y durante todo el camino miró las calles pasar, sin sentir alivio ni dolor, solo un extraño vacío que, sin embargo, era mejor que el peso que la había oprimido la última semana. Su madre, Natalia, abrió la puerta, vio a su hija con la maleta y no preguntó nada. Simplemente la abrazó con fuerza, un abrazo de madre, y dijo en voz baja: pasa, tu cuarto te está esperando. Por la noche, Julia yacía en su antigua habitación, escuchando el tic-tac del reloj de pared que colgaba allí desde sus días de escuela, y miraba las grietas familiares en el techo, el papel tapiz descolorido, el estante con los libros que había leído en su juventud. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Solo me preocuparía si aguantaras y sufrieras, le dijo su madre a la mañana siguiente, durante el desayuno, sirviéndole té en la taza que conocía desde la infancia. Pero si decidiste vivir como una persona, me alegro. Ya era hora. La notificación del juzgado llegó 2 semanas después. Gael se le había adelantado con la demanda de divorcio, probablemente decidiendo que el ataque era la mejor defensa. Julia tomó el sobre, lo abrió, lo leyó y le dijo a su madre, sin un temblor en la voz: estoy lista para esto. En la primera audiencia, su representante, la misma abogada a la que había consultado, expuso los hechos de forma clara y coherente: los bienes conyugales, los pagos del crédito con fondos comunes, las transferencias regulares a un tercero sin el conocimiento de la esposa. Gael estaba sentado enfrente, y su rostro cambiaba con cada nuevo documento que salía de la carpeta. Primero, perplejidad, luego, irritación, después, algo parecido al miedo. Doña Lidia esperaba en el pasillo y, después de la audiencia, intentó calmar a su hijo, murmurando algo sobre el descaro y la ingratitud. ¿Cuál es su postura?, preguntó el juez, dirigiéndose a Julia. Quiero que todo se haga conforme a la ley, respondió ella, mirando al frente. No quiero ganar ni perder. Quiero justicia. La audiencia terminó sin una decisión final. Fijaron la siguiente fecha. Al salir del juzgado, Gael la alcanzó en las escaleras. ¿No tienes nada más que decirme?, preguntó, y en su voz se mezclaban la ira y la confusión. Hoy ya dije suficiente, respondió ella. Una semana después, doña Lidia apareció en casa de Natalia sin avisar, sin llamar. Simplemente surgió en el umbral con su abrigo caro, que se veía extraño en el contexto del viejo edificio de Infonavit. Su tono ya no era tan cortante como antes, sino más bien cansado, quebrado. ¿Puedo pasar? Quiero hablar. Se sentaron las 3 en la cocina: Julia, su madre y su suegra. Natalia puso a calentar agua, pero nadie tocó las tazas. Julia, ¿de verdad quieres llevar esto hasta el final?, preguntó doña Lidia. Piénsalo bien. Estás presionando a Gael, pero te estás haciendo más daño a ti misma. ¿Quién te va a querer después? ¿Una divorciada y sin un peso? No estoy presionando, respondió Julia. Estoy defendiendo mis derechos. Son cosas diferentes. Defendiendo sus derechos, doña Lidia negó con la cabeza. ¿Y pensaste en la familia, en lo que dirá la gente? Natalia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló de repente. Mi hija no pierde nada si se defiende. Lo que sí es una pérdida es aguantar y callar mientras la pisotean. Esa es la verdadera pérdida, doña Lidia. Llevo 5 años viendo a mi hija,
viendo cómo se apagaba, cómo bajaba la cabeza, cómo se olvidaba de sí misma. Ya fue suficiente. La suegra se quedó callada, enfrentándose por primera vez a una resistencia directa donde estaba acostumbrada a encontrar sumisión. Se levantó, se abrochó el abrigo. Bueno, como quieran. Espero que al menos terminen en buenos términos, sin sacar los trapos sucios. El día de la firma del acuerdo de conciliación amaneció nublado. El cielo sobre Puebla estaba cubierto de nubes grises y caía una llovizna fina. Gael llegó con doña Lidia. Julia llegó sola, tranquila, con un vestido sencillo que usaba desde antes de casarse. La abogada presentó las condiciones. Julia recibiría una compensación monetaria por su parte de los pagos conjuntos del departamento. El resto de los bienes se dividiría según un inventario. Gael tomó la pluma, listo para firmar, pero doña Lidia no pudo contenerse. Llevaste las cosas a este punto, destruiste una familia. ¿Quién te va a querer ahora? ¿Una divorciada? Julia levantó la vista y miró a su suegra directamente a la cara. Por primera vez en todos esos años, sin desviar la mirada, sin bajar la cabeza. Doña Lidia, si para estar casada hay que aguantar humillaciones en silencio y cerrar los ojos a la traición, prefiero vivir sin ese matrimonio. Y seré más feliz de lo que fui. Un silencio se apoderó de la sala. Gael no dijo nada, no defendió a su madre, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Julia tomó la pluma y firmó. Su mano no tembló. Al salir del despacho, Gael se detuvo en la puerta. Perdóname, si puedes. No te guardo rencor, respondió ella, pero ya no hay vuelta atrás. Julia alquiló un pequeño departamento en una colonia residencial, no lejos de su trabajo. Era pequeño, con vista a un parque infantil, con muebles y cortinas ajenas. Las primeras noches, el silencio la oprimía. Cenar sola le recordaba el pasado, pero no evitaba esos sentimientos. Aprendía a vivir con ellos, a aceptarlos como parte de su nueva existencia. «Has cambiado, hija», le dijo Natalia cuando Julia fue a visitarla el fin de semana. «Antes siempre andabas con la cabeza gacha. Ahora miras de frente». «Quizás porque dejé de tener miedo», sonrió Julia. «Resulta que estar sola no da tanto miedo como pensaba». Gael llamó un mes después, pidiéndole que se vieran. Se encontraron en una cafetería cerca de su trabajo. Había adelgazado, tenía ojeras, y toda su apariencia indicaba que el departamento vacío no había resultado ser un lugar tan agradable. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos», dijo, jugueteando con una taza de café ya frío. «Yo llevaba mucho tiempo pensándolo», respondió Julia. «Solo que tenía miedo de admitírmelo a mí misma». «¿Y si lo intentamos de nuevo?» «He entendido algunas cosas en este tiempo. Entendí que me equivoqué». Ella lo miró, al hombre con el que había vivido 5 años, a quien alguna vez amó, en quien creyó ciegamente. «¿Quieres volver porque me extrañas a mí o porque te resulta incómodo estar solo?» Él guardó silencio, y ese silencio fue la respuesta. Julia se enteró por Alejandro de que doña Elvira se iba a un pueblito con unos parientes lejanos. Allá era más tranquilo, el aire más puro, y tendría quien la cuidara. Pidió un día libre en el trabajo y fue a despedirse. La anciana estaba sentada en el porche de una casa de campo, pelando papas en un recipiente de peltre. Al ver a Julia bajarse del taxi, sonrió con esa misma sonrisa que recordaba desde su primer encuentro en el pasillo del hospital. «Adelgazaste, hija, pero se te iluminaron los ojos. Eso significa que vas por el camino correcto. Gracias a usted». Ella se sentó a su lado en el escalón. «Gracias por todo. Si no fuera por usted». «Déjate de cosas», la interrumpió doña Elvira con un gesto. «Yo solo te di un empujoncito. Fuiste tú la que empezó a caminar con tus propios pies». «¿Pudiste defenderte?» «Pude. Eso es lo bueno». La anciana dejó el cuchillo y se secó las manos en el delantal. «Lo más difícil ahora es vivir sin rencor. No todos los que te lastimaron son villanos. Algunos son solo lecciones. Ya aprendiste la lección, ahora déjalo ir. Si no, ese peso se quedará contigo, ¿y para qué lo quieres?» Julia se fue, mirando hacia atrás, hacia la casita con la cerca inclinada, hacia la figura de la anciana que la despedía con la mano. Un encuentro casual en el pasillo de un hospital, un viejo billete, unas cuantas conversaciones en una banca de madera, y toda su vida había dado un vuelco, se había encaminado por nuevas vías. La mañana de otoño en Puebla amaneció despejada. El sol se colaba por las cortinas del departamento alquilado, dibujando franjas doradas en el suelo. Julia se despertó antes de que sonara la alarma, se quedó un momento acostada mirando el techo, luego se levantó, preparó un té y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad despertaba. La gente se apresuraba a ir al trabajo. Las mamás llevaban a sus hijos al kinder.
Un anciano paseaba a su perro. La vida continuaba, sin detenerse por nadie. El silencio ya no la oprimía. La soledad había dejado de asustarla. Julia terminó su té, se vistió, echó un último vistazo a la habitación, pequeña, ajena, pero que ya se sentía suya, y salió para ir a trabajar. Amar no significa sacrificarse hasta el agotamiento. Vivir juntos significa vivir con honestidad. Y cuando la honestidad se va, marcharse no es una derrota, sino una salvación. Lo había entendido ahora, lo había aceptado como parte de sí misma.